¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Seba Guidobono y este es mi humilde canal de dibujo en el cual hacemos entrevistas, reviews, tutoriales, entre otras cosas relacionadas al mundo del dibujo, más que nada digital. En el caso de hoy, hablando del mundo digital, voy a hacer una pequeña review de un producto que vale aclarar, esta vez es comprado, no está promocionado el video, aunque no cambia nada, pero para que sepan, que es esta belleza que tengo aquí, que es el TabMate de Clip Studio, como ven acá abajo el loguito, para que lo observen, es chiquitito. Esto es un mando para tener los shortcuts y las configuraciones de la aplicación a mano. Es el tercero que tengo de este tipo de elementos. Tengo también el primero que tuve, que es el de SenseLab, que es este que está por acá, que este tiene pantallita, los botones, una ruedita, casi todos tienen más o menos los mismos elementos. Este venía con el bundle que me mandó SenseLab y hace poco, en uno de los últimos videos, también me llegó este que es el de XP Pen, que es el que viene con la tableta que estoy usando hoy en día, la de 16 pulgadas de XP Pen. ¿Qué diferencia tiene el TabMate con esto? Primero, más que nada, lo que es obvio, ¿no? Que se usa en la mano. Los otros son como una especie de tecladito. Este, en cambio, se usa todo el tiempo en la mano como si fuera un joystick. Esta es un poco la postura, porque tenemos un gatillo acá y unos botones. Ahora les voy a mostrar todo en detalle qué tiene. Y lo compré porque quería probarlo. Yo la verdad siempre, como ya saben los que ven estos videos, estoy en constante búsqueda de una postura casi perfecta para dibujar, la cual nunca encuentro y siempre tengo dolores en algún lado. Y yo suelo utilizar en el día a día directamente este teclado, que está también muy bueno, que es muy chiquitito. Lo probé en varias posiciones y en mi caso personal me queda cómodo tenerlo a la izquierda, la tableta lo más cerca posible de mi cuerpo, obviamente en la mano derecha, porque soy diestro, sino al revés, el lápiz, y en la mano izquierda el teclado donde tengo todas los shortcuts ya acostumbrados. Tema que la postura de brazo obviamente no es muy cómodo que digamos. Con estas dos opciones que van también al lado del teclado o arriba, donde quieran me lo puedan poner, mejora un poco, pero es lo mismo. Es un teclado que está ahí, tengo que tener en la mano casi siempre en una postura que me resulta incómoda. Por recomendación de hace mucho tiempo, en una entrevista que tuve con Raúl Treviño, si no recuerdo mal, él me comentaba que usaba esta opción y bueno, tuve la suerte de que me lo traiga un amigo de afuera, porque acá en Argentina no se consigue, y lo estuve probando y está muy bueno. El tema de tenerlo en la mano es genial. Hay que ver con jornadas muy largas. La realidad es que no estuve trabajando muchos días, mucho tiempo con este aparatito por ahora. Capaz tener algo en la mano todo el tiempo molesta, pero bueno, es cuestión de dejarlo en un costado y listo. Pero para dibujar parado como estoy ahora, cosa que suelo hacer cada tanto, está buenísimo porque podés tener la mano suelta abajo, colgando y tocando las cosas, o acá, o si querés apoyado así, como que tenés mucha más versatilidad de dónde poner el brazo o cómo poner el brazo en general, más que la mano. Así que bueno, eso es un poco lo que voy a experimentar. El tiempo que lo usé para hacer una ilustración me pareció recontra cómodo. Obviamente hay que acostumbrarse, como pasa con otras opciones, a dónde está cada acción de la aplicación cuando tocamos los botones, ¿no? Eso hay que acostumbrarse, pero creo que con 1 o 2 días de usarlo cualquiera se va a acostumbrar, y obviamente tiene la opción de personalizarlo, que ahora lo vamos a ver en la computadora cómo funciona. Contra que tiene, así comparado a los otros como más grande, es que es de Clip Studio y funciona con Clip Studio. Las otras opciones se puede configurar para Windows, para cualquier aplicación, incluso según la aplicación que entras va a cambiar su configuración, lo cual está buenísimo si lo van a usar para todo el uso de la computadora en general y no solo para dibujar. Pro que tiene, por lo menos con Clip Studio, es que en los Android, en las tabletas Android de 9 para arriba, funciona esta maravilla. Con iOS, con iPad, lamentablemente no, sería ya un golazo, pero eso está buenísimo. Para la Samsung, por ejemplo, que tengo, puede usar este controlcito directamente y dibujar en cualquier lado sin un teclado, si es que quiero usar algo para acceder a los shortcuts más rápido. En cambio, las otras opciones no funcionan con Android, así que tiene un pro y tiene un contra, obviamente. Bien, antes de seguir, ya saben lo que tienen que hacer, es mi obligación hacer esto. Suscríbanse, denle like, activen la campanita, compártanlo con amigos, dejen comentarios, en fin, lo que todos saben que hay que hacer con los videos de YouTube que les gusten. Así que bueno, ahora sí, seguimos con el video. Antes que nada vamos a ver cómo enlazar el TabMate con la computadora, en este caso Windows. Para eso abrimos la parte de configuración de Bluetooth y es muy simple. En la parte de agregar dispositivo, tocamos, vamos a la parte donde dice Bluetooth y después en el TabMate, la primera vez que lo prendemos, hacemos clic, dejamos apretado 3 segundos sobre el botón hasta que aparece una luz. En ese caso, cuando aparece la luz, va a empezar a parpadear entre azul y rojo y nos va a aparecer en la parte de dispositivos por agregar. Hacemos clic, conectando, se conecta y ahí fíjense que la luz roja queda fija. En ese caso ya estamos
conectados. Ya que estamos acá, vale aclarar, con el mismo botón, si hacemos clic, van a ver que pasa a la luz azul, pues a una roja parpadeante y azul parpadeante. Tomamos una vez más, vuelve al rojo. Estos son los distintos perfiles que tiene. O sea, podemos hacer 4 configuraciones completamente distintas de los botones y cada vez que tocamos, si estamos en el azul, vamos a estar en el segundo perfil, en este caso en el tercero, en este en el cuarto y en este el primero. Yo por ahora con uno solo estoy manejando perfecto, pero está bueno por si quieren tener un perfil para dibujo, otro para pintura o los que quieran. Hasta 4 sin ningún tipo de problema. Una vez configurado esto, ya podemos cerrar todo sin problema. Vamos a Clip Studio y acá vamos a Archivo y tenemos la opción de Clip Studio TabMate. Esta es la opción que yo les digo que en iPad no figura, pero en la versión de Samsung o cualquier Android que soporte Clip Studio, que sea Android de 9 para arriba, también va a estar. Hacemos clic en ajuste y van a ver que aparece esta ventana de ajuste que está súper completa. O sea, vemos el mando dibujado con cada nombre de su botón respectivo y al lado la lista con todas las opciones que podemos asignarle a cada uno de los botones. Ok, ¿qué botones tenemos en este TabMate? Tenemos una ruedita que nos sirve para hacer zoom, que también tiene un clic. Después tenemos el botón A, B, C y D, que son los que están acá al costado. Tenemos esta rueda que son simplemente botones. Tenemos 4 más el del medio. Después en la parte superior tenemos también 2 botones. Uno tiene una muesquita, un puntito como para diferenciarlo al tacto del que está abajo. Y por último tenemos un gatillo en la parte trasera. Esos son todos los botones que tenemos, por eso el mando se debería usar de esta forma, no de esta, para poder tocar los 2 botones de arriba. Entonces con este dedo tocamos los de arriba, con este el gatillo y con el pulgar tenemos acceso a toda esta zona. Como están viendo en la parte de atrás, cada vez que tocan un botón se los marca en la lista. Estoy haciendo ahí en la rueda, para arriba es ese, para abajo es ese, para que sea una forma mucho más rápida de encontrar y poder asignarle la acción que queramos. Igualmente tiene el nombre al costado, pero si no, con el control tocan y ya saben dónde tienen que ir a hacer el cambio de configuración. Y como les indicaba, el botón de abajo que nos sirve para cambiar los distintos perfiles o para prender o apagar. Se deja presionado hasta que aparece la luz y ahí es cuando se apaga o se prende. Y obviamente si lo dejan un rato sin usar, se apaga automáticamente. Otro detalle antes de pasar a la parte del software es que esto es con pila, no es con batería, que se pone acá atrás. En sí, a nivel diseño me parece súper ergonómico y cómodo. Tal vez estos botones de acá abajo, cuando uno va a buscarlos con el dedo, es un poco incómodo. Incluso yo tengo una mano bastante estándar, promedio, mediana. Si alguien tiene una mano mucho más grande, capaz le queda más incómodo. Una mano más chica tal vez sea más cómodo. Pero salvo este último botón, que tampoco es tan grave, el resto está súper cómodo y accesible a la mano. Los de acá arriba lo mismo y el de acá atrás a veces queda cómodo tocarlo directamente ahí o a veces hay que doblar un poco el dedo, pero eso también depende de cada uno y el uso. Ahí tocándolo funciona de esta forma, así que aunque parezca que no hacen clic del todo, lo toma tranquilamente. Bien, con respecto a las opciones, como les marcaba, si hacen clic en el TabMate va a marcarles cuál es. La primera, por ejemplo, es el botón que está arriba, más cercano. Y tenemos varias opciones de qué hacer con este botón. Por ejemplo, primero tenemos la opción de, obviamente, apagarlo y que no funcione para nada. Segundo, tenemos la opción de ejecutar un comando del menú, que es simplemente ejecutar algo de los menús de arriba. Después tenemos la opción de ejecutar un comando de opción, que también lo mismo, son opciones de la aplicación que podemos ejecutarlas. Podemos ejecutar una acción automática. Estas son acciones que se pueden guardar en la aplicación, como por ejemplo que abra un archivo nuevo de específico tamaño, como muchos pasos seguidos se graban en una acción y se puede ejecutar con un solo botón. Cambiar de herramienta, esta es la opción que obviamente más vamos a usar para pasar, por ejemplo, a un lápiz si estamos en cualquier otra herramienta. Y lo que tiene bueno es que se puede cambiar haciendo clic y que la herramienta quede, o se puede hacer que mientras tengamos el botón sea una herramienta y cuando soltamos vuelva a la que teníamos. Esto es muy bueno, por ejemplo, se puede configurar la goma de borrar. Si quieren, haciendo clic, borran, sueltan y vuelve al lápiz que tenían. También tenemos ejecutar rotación de herramientas. Esto es que en una parte de la configuración podemos asignar un listado de herramientas y con ese botón, cada vez que lo tocamos, va bajando en la lista a la herramienta que sigue. Esto está bueno por si quieren tener muchas herramientas en un solo botón, van haciendo clic y va rotando entre esas herramientas. Tenemos asignar tecla modificadora. Esas son las teclas que más se usan en Clip Studio, que es la barra espaciadora, Control, Shift y Alt, y pueden combinarlas. Entonces todos los
shortcuts que usamos para agrandar el tamaño del puntero o desplazarnos o hacer zoom, y todo esto que se hace con esa combinación de teclas lo pueden hacer directamente con un solo botón. Yo, por ejemplo, en ese caso, todos estos botones de acá los tengo de esa manera. También tenemos para abrir la paleta emergente, una paleta que yo particularmente no uso, pero sé que muchos artistas sí usan la paleta emergente de Clip Studio, en la cual podemos poner un montón de opciones para tocar directamente desde la paleta. Y después tenemos tres opciones que me encantaron, que es ejecutar mediante la repetición de pulsaciones, ejecutar según la duración de la pulsación y ejecutar mediante habilitar o deshabilitar. La primera la configuré en varios botones, que es según la repetición. Si yo hago un solo clic hace una cosa, si yo hago dos clics hace otra, si yo hago tres hace otra, si hago cuatro hago otra. Cuatro ya me parece mucho, es un poco incómodo, pero hasta 3 está bastante bueno. Entonces yo en todos estos botones configuré distintas herramientas que utilizo. Por lo tanto, en esta cantidad de botones, que no parecen muchos, podemos tener 4 veces la cantidad de botones que tenemos en el mando físicamente, variando la cantidad de veces que tocamos. Si no, está con el tema de la pulsación. Puede ser un solo clic, puede ser un clic largo o puede ser un clic largo y soltar, que es muy parecido. A mí me resultó más cómodo el tema de la cantidad de clics que el tema de mantenerlo, porque hay que configurar que se puede cambiar la cantidad de segundos, de milisegundos que tiene que durar la presión para que sea una opción o la otra. Y la última, habilitar o deshabilitar, es justamente haciendo clic para habilitar algo o clic de nuevo para deshabilitarlo, para cambiar entre dos opciones. Fíjense, por ejemplo, yo tengo en el botón de arriba dos opciones configuradas, que son ambas configurar comandos de menú, que está con un solo clic o con dos clics. Y si tocan ajustar acá, les muestra la opción que puedan hacer, que es deshacer. Yo con este, perdón, de arriba tengo para rehacer, y como segunda opción tengo reiniciar la rotación. Yo acá arriba configuré las opciones para que sea control Z, o sea deshacer, y este para rehacer. Entonces, si me equivoco toco acá, si quiero volver para adelante toco en este. En estos dos botones tengo configurado de esa forma. También voy a aclarar, para cambiar el tema de los perfiles que van tocando acá arriba, es el combo que está arriba a la izquierda. Podemos elegir entre los 4 perfiles, que ellos lo llaman modo, y según el que cambien, fíjense que las opciones del menú van a cambiar completamente. Ya viene una configuración establecida estándar en el Tab Mate, que si quieren volver a esa opción estándar, acá tienen el botón de reiniciar, y si tocan esta opción les va a acomodar todos los perfiles, todos los modos con las opciones estándar que venían en el mando. Después tenemos el botón aceptar, obviamente para guardar los cambios, cancelar, por si no queremos guardar nada de lo que hicimos, y opciones, que es lo que les decía, que es el tema de los milisegundos para las opciones de mantener apretado o no cuando cambia una opción. Desde acá pueden poner más o menos milisegundos. Entonces, fíjense, si yo tengo el mando en mi mano, obviamente yo puedo mover la rueda y hace zoom, o puedo hacer clic en el botón como yo lo tengo, y si muevo para la derecha, izquierda o arriba abajo hace zoom, que es como a mí más me gusta porque es mucho más sensible que la rueda, que va haciendo saltos. Después, si toco la tecla A, se me habilita la mano para poder desplazarme. Si toco la tecla B, en el caso como yo tengo configurado es la R. Fíjense, si yo lo roto y hago doble clic, que lo vimos antes en el de arriba, me vuelve la rotación a como estaba. Y si hago doble clic en el de abajo, tengo puesto para que me muestre la imagen entera. Entonces son cosas capaz medio pavas, pero al momento de laburar te dan mucho ahorro de tiempo en el tema de ir buscando, tocando en la interfaz o en el teclado. Tengan en cuenta, el teclado hay que hacer combinación de teclas y acá es solo un botón. Con la C, por ejemplo, tengo puesto para cambiar el tamaño del pincel. Fíjense que ahí, no sé si se ve en la pantalla, el círculo como va variando, que esto me gusta mucho. Por default viene que con la C y con la D aumenta y reduce el tamaño, pero de nuevo son saltos que a mí tanto no me convencen. En cambio, con este tocado directamente lo puedo hacer como yo quiera, con esa sutileza de cambio de tamaño constante. Y en la D tengo configurado para que haga con un solo clic el flip, y también le puse las opciones de acá arriba, que seguramente las cambie, que si hago doble clic me va a acomodar la rotación. Fíjense, yo lo roto con este y hago doble clic acá, me acomoda la rotación, y si hago 3 clics me muestra la imagen completa, como para tener todas las opciones de pantalla en un solo botón. En el botón superior de la rueda tengo configurado la plumilla. Si hago 2 clics tengo configurado el lápiz, y si hago 3 tengo la goma de borrar, que sería todo equivalente a la letra P en el teclado y la E para la goma de borrar. En el de la derecha tengo un solo clic, puedo cambiar a lo que son los pinceles. Entonces tengo el pincel de acuarela o de tinta china que suelo utilizar. Si hago 2 clics paso al aerógrafo, y si hago 3 clics paso a lo que sea decoración, que está por ejemplo la nube de gasa, que uso un montón. En el de abajo tengo el degradé y el bote de pintura con sus opciones, y si hago 3 también tengo las líneas que están en Clip Studio, y por este lado tengo las selecciones. Con un solo clic tengo el lazo para seleccionar, con 2 clics la herramienta de mover, y con 3 clics en este caso no tengo nada.
por ahora. Todo esto obviamente va a ir cambiando con el tiempo y el uso, ¿no? Y con el botón del medio, lo que hice con varios clics es con uno puedo moverme en la subherramienta, con dos vuelvo para atrás. Entonces, por ejemplo, en los lápices puedo ir eligiendo distintos tipos de lápices. Con uno voy para adelante y con dos voy para atrás en la selección. Después con el gatillo, por ahora le puse la goma de borrar y con doble clic le puse el Liquify. Eso es un poco la configuración por si quieren saber que yo le puse en un principio y me viene funcionando. Algunas cosas, obviamente, con el uso, la prueba y el error, uno se va dando cuenta de que capaz este botón debería ser este por la comodidad del dedo y todo ese tipo de cosas. Eso obviamente es 100% personal y es cuestión de, como les digo, probarlo. Con respecto a la tableta en sí, para enlazarlo, fíjense, si yo lo desenlazo de Windows, al toque empieza a parpadear. Si lo tienen desenlazado y lo prenden, lo mismo va a pasar, está buscando con qué conectarse. En este caso es fácil, pueden venir acá a la opción de Bluetooth y dejar apretado. Y fíjense que ya está apareciendo acá el TapMate. Yo lo tenía enlazado, pero si no les aparece acá abajo en las nuevas opciones. Hacen clic conectando y obviamente al toque se va a conectar. Tocan vincular y ahí ya queda la luz prendida roja porque está vinculado. De esta forma vamos al Clip Studio y una vez que estamos en Clip Studio es lo mismo. Tocamos acá arriba en el icono de Clip Studio y tenemos la opción de Clip Studio TapMate. Esto es completamente igual y fíjense que es todo lo mismo. Si yo hago clic me está tomando cada botón como les mostraba recién, se configura idéntico. Y si quieren tener la misma configuración en todos sus dispositivos, lo que tienen que hacer es sincronizarlo a través de la nube de Clip Studio. Para eso van al icono que está acá, que es el que está abajo, el iconito de Clip Studio, no Clip Studio Paint. Tocan en ese icono y acá ya entra la parte de Clip Studio, como les digo, donde tienen para bajar los assets, los tutoriales y todas las opciones, incluso los archivos de la nube que están viendo ahora. Si se loguean y tocan al lado donde está la nubecita, acá en esta parte apenas tocan, fíjense que tienen ajustes de nube, restaurar configuración de aplicación o hacer una copia de seguridad. Ustedes acá en los ajustes pueden poner qué cosas quieren que se copien de un dispositivo a otro y después lo que tienen que hacer es hacer una copia de seguridad. Yo la tengo en Windows, la hice a través de mi Clip Studio de Windows donde configuré, como vieron, el TapMate en un principio y se me guardó en la nube una configuración de la aplicación. Después cuando toco en restaurar, desde cualquier aplicación que estén logueados con la misma cuenta, obviamente, van a ver todas las restauraciones que tienen. A mí, por ejemplo, acá me figura la que hice ayer del TapMate. Si pongo restaurar, me va a copiar todo, la ubicación de las paletas, las opciones de la configuración de cada paleta, o sea, todo el software va a estar idéntico a Windows, inclusive la configuración del TapMate. Así que está bueno tenerlo en cuenta para que no hagan toda la configuración si es que tienen y usan dos dispositivos distintos. Así que, gente, eso es un poco en resumen la configuración y el uso que yo le doy a este dispositivo, a este mando, el TapMate de Clip Studio. La verdad me pareció súper interesante. Como les dije al principio, tengo que usarlo mucho tiempo para ver si lo voy a incorporar definitivamente en mi flujo de trabajo o si, bueno, va a pasar como los otros que los probé, los usé, pero volví al teclado. Vale aclarar eso, es súper personal, como ya también lo dije varias veces en el video. No hay un elemento que sea mejor que otro para todos, sino que depende al uso que cada uno le vaya a dar y le guste. Este me parece muy simpático, el tema de poder tenerlo en la mano. Me parece que está muy bien distribuido el tema de los botones y cómo utilizarlo, y tiene para ponerle todas las opciones. Como marcaba al principio también, lo malo es que no se puede utilizar para otra cosa que no sea Clip Studio. Estoy casi seguro que hay aplicaciones que permiten romper esa limitación y configurarle cosas para usar en Windows en general. Por lo tanto, si quieren usarlo para otras aplicaciones, estoy seguro que hay opciones para hacerlo. También es una limitación bastante desacertada, que la verdad no entiendo por qué existe, de que no funcione con el iPad, ya que es por Bluetooth. El iPad tiene Bluetooth. El Clip Studio, supongo que el código fuente es el mismo. Debe haber algún tipo de limitación del software de Apple, como siempre, que no permita utilizar esto con el iPad. Ahí ya sería perfecto poder estar con un mismo dispositivo, utilizarlo en todas las aplicaciones de Clip Studio de todos los dispositivos que uno pueda llegar a tener, aunque es normal que uno no tenga tantos. Pero digo, para el que tenga Windows y use un iPad, o mismo Mac y use un iPad, lo puede usar. Vale aclarar, en Mac sí funciona, ¿no? No funciona en iOS. En macOS sí funciona perfectamente. Pero bueno, poder hacer la combinación de dispositivos que uno quiera y poder utilizarlo, eso sería genial. Que en Windows y con las tabletas con Android de 9 para arriba se puede. Así que si son usuarios de ese tipo de dispositivos y ecosistemas, esta es una gran opción. La contra más grande que tiene este dispositivo es el precio. Es extremadamente caro para mí. El material, la fabricación está muy bien, tampoco es mega ultra premium, está súper correcta, pero no es que es un plástico increíble. El tema de
que no venga con batería. La batería obviamente incrementa el precio, en este caso es una pila, por lo tanto no entiendo el precio, que es de $79. Hay promociones a veces, pero en general es el precio que se maneja para un mando para hacer shortcuts en la computadora, y más con la limitación de que solo es para Clip Studio. Es extremadamente caro. Yo obviamente lo compré para hacer el video porque tenía muchas ganas de probarlo, pero no sé si como usuario normal hubiese comprado este dispositivo antes que otros, teniendo en cuenta que, como vimos en otro video, XP-Pen trae uno de regalo en la caja, y SenseLab lo mismo, con sus productos siempre trae el mando de regalo. Así que bueno, en general el producto está excelente. Como les digo, no es de una calidad premium como es el caso de SenseLab, pero está súper aceptable. El precio, de nuevo, me parece excesivo. Eso ya está en cada uno. Así que bueno, gente, los leo en los comentarios a ver qué les parece este aparatito, si lo comprarían, si no, si usan algo similar, si les interesa usar algo así, si con el teclado están más que conformes. Bueno, gente, espero les haya gustado este video sobre el TabMate de Clip Studio. Si les gustó, obviamente ya saben qué tienen que hacer: suscribirse, darle like, campanita, compartir, dejar algún comentario para que el algoritmo de YouTube, no sé, se ponga las pilas y muestre el video, en fin, todo lo que ya saben. Así que se les agradece. Espero les haya gustado el video y obviamente nos vemos en un próximo video.